Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vengo a vosotros con noticias sobre Undercell y Hakan Sabancı. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Además, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Estaré esperando tus comentarios también. Gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Se supo que Undercell estaba entre los amigos que estaban preocupados y llamaron a Berkatan, quien tuvo un accidente automovilístico y se fracturó las costillas mientras iba al set de la serie Gönül'da en la que interpreta el papel principal. El viernes pasado por la noche, Berkatan sufrió un accidente automovilístico mientras regresaba al set de la serie Gönül'da, en Eskişehir, en la que interpreta el papel principal, y fue mantenido bajo observación en la sala de cuidados intensivos durante una noche antes de ser trasladado a una habitación normal. Se supo que el jugador, que tiene las costillas rotas, permanecerá un tiempo en el hospital mientras continúan sus dolores. Era una cuestión de curiosidad qué tipo de historia se escribiría para el papel de Taner, interpretado por Berkatan en la serie actual. Por otro lado, muchos amigos actores de Berkatan, como Ekin Mert Daimaz, lo visitaron y lo llamaron por teléfono. Se supo que una de las personas que llamó era Undercell. Tan pronto como Ercel recibió la noticia del accidente, se puso en contacto con Berkatan y le preguntó sobre su estado de salud. El dúo apareció frente a la cámara juntos en la serie de televisión Girls of the Sun. Un gesto de lealtad de Undercell hacia su excoprotagonista Berkatan. Undercell fue uno de los primeros en llegar a Berkatan, quien tuvo un accidente mientras se dirigía al set de Gönül'da. Berkatan, uno de los rostros más queridos del mundo de la televisión, preocupó profundamente a sus fanáticos con el terrible accidente de tránsito que tuvo cuando se dirigía al set de la serie Gönül'da en la que interpreta el papel principal. Si bien el estado de salud del guapo actor, que sufrió fracturas de costillas en el accidente y fue mantenido bajo observación en cuidados intensivos durante una noche, llegó a los titulares como una bomba, uno de los nombres entre sus amigos que estaban preocupados por él era su excoprotagonista Undercell. Undercell y Berkatan, quienes dieron vida a los personajes de Selin y Xabas en la serie de televisión Güneşinkler, que arrasó en las pantallas de Canal de hace años, recibieron grandes elogios por su exitosa química en la serie. Aunque no han estado juntos frente a la cámara desde ese proyecto, este incidente demostró una vez más que su vínculo nunca se ha roto. Berkatan sufrió un accidente de tráfico el viernes pasado por la noche cuando regresaba al set de la serie Gönül'da, que todavía se está rodando en Eskişehir. Hakan fue trasladado inmediatamente al hospital tras la primera intervención y permaneció bajo observación en la unidad de cuidados intensivos durante una noche. Como resultado de los exámenes se determinó que el jugador presentó fracturas en las costillas y se conoció que continuará recibiendo tratamiento en el hospital por un tiempo debido a los fuertes dolores. Tras anunciarse el accidente, muchas personas de la comunidad artística transmitieron sus deseos de una pronta recuperación a Berkatan. Entre sus amigos que llamaron por teléfono y visitaron el hospital en persona se encontraban Ekin Mert Daimaz, Burak Yörük y Tolga Sarta. Sin embargo, la llamada telefónica que atrajo más atención fue la de Undercell. Ercel, quien es admirada por su sensibilidad y belleza, llamó a Berkatan tan pronto como se enteró del accidente y le deseó una pronta recuperación. Según información obtenida de su círculo cercano, Ander recibió información detallada sobre el estado de salud de su excoprotagonista y comenzó a seguir el proceso de cerca. El hecho de que Undercell no compartiera ninguna publicación sobre este tema en su cuenta de redes sociales demostró una vez más que su lealtad e interés estaban lejos de la ostentación y eran completamente sinceros. Esta actitud, que se aleja del enfoque de compartir por compartir, que a menudo encontramos en el mundo de las revistas, dejó una fuerte impresión de la personalidad sincera de Ercel. Según información recibida de su círculo cercano, Undercell le dio apoyo moral a Berkatan durante la conversación telefónica diciéndole: «Mejórate pronto Berk, me puse muy triste cuando escuché la noticia. Espero que te recuperes pronto». También se supo que el actor preguntó si necesitaba algo. Aunque se estrenó en 2015, Girls of the Sun todavía se recuerda como una de las series juveniles que aún conserva su lugar en los recuerdos. Undercell y Berkatan, que dejaron su huella en la pantalla con sus personajes, Selin y Xabas, en la serie, se convirtieron en los favoritos del público joven en ese momento. Recibieron la máxima puntuación del público tanto por su armonía detrás de escena como por su energía en el escenario. Aunque han pasado los años, el hecho de que estos dos nombres todavía coincidan en momentos importantes de la vida de cada uno ha dado lugar a comentarios de que su amistad no terminó en el set.
Sus fans también apoyaron el comportamiento leal de la bella actriz en las redes sociales con comentarios como «Ande demostró una vez más que es una verdadera amiga» y «no ha olvidado a su expareja incluso después de todos estos años». Se informó que Berkatan, quien perdió el conocimiento por un corto tiempo después del accidente, fue llevado consciente al hospital y su vida no corrió peligro. Se informó que Atan, que presentaba múltiples fracturas en las costillas, tenía dificultad para moverse y sufría un dolor intenso. Los médicos anunciaron que el actor deberá permanecer un tiempo en el hospital y luego comenzar el proceso de reposo. En este proceso, se dice que la serie Gonulda continuará transmitiéndose con episodios de stock y se escribirá una nueva historia temporal para el personaje de Tañer interpretado por Atan. La hermosa actriz ha logrado convertirse en una de las actrices más comentadas de la pantalla al participar en muchas series de televisión y proyectos comerciales en los últimos años. Sin embargo, el éxito de Ande no se debe solo a su talento actoral, sino también a su lado humanitario. Este último incidente demostró una vez más que era una persona sincera, sensible y servicial. Su esfuerzo por estar ahí para alguien con quien había trabajado en el pasado durante un momento difícil fue aplaudido como un acto poco común en el mundo de las revistas. Los mensajes de apoyo tanto para Andercel como para Berkatan llovieron como lluvia en las redes sociales. Especialmente los fanáticos de Hijas del Sol compartieron clips de viejos episodios de la serie y se entregaron a recuerdos nostálgicos. Si bien el hashtag #Elimbesabas rápidamente se convirtió en tendencia, los fanáticos expresaron sus sentimientos diciendo, el legendario dúo aún no se ha olvidado el uno del otro. Un usuario compartió el siguiente mensaje. Las series pasan, los papeles se acaban, pero la verdadera amistad perdura. Que esta actitud leal de Ande nos sirva de lección a todos. Le deseo a Berk una pronta recuperación. Me entristeció mucho enterarme de que algo así le había pasado a Berkatan. Pero la llamada inmediata y la preocupación de Ande me tranquilizaron un poco. Así es la verdadera amistad. Este comportamiento de Andercel nos recordó el concepto de lealtad, que a menudo se olvida en el mundo de las revistas. La relación entre estos dos actores, que mantuvieron su amistad no solo frente a la cámara sino también en la vida real, inspiró a muchas personas. A pesar del poco tiempo transcurrido desde el accidente, la rápida reacción de Ercel fue un fuerte ejemplo de su carácter. Si bien se afirma que la salud de Berkatan está mejorando, pero no podrá regresar al set por un tiempo, sus fanáticos esperan ansiosamente su recuperación. Andercel conquistó corazones una vez más al permanecer silenciosa pero firmemente al lado de su vieja amiga. Espero que ejemplos como este de lealtad tengan más cabida en el mundo de las revistas. La actriz, que lleva un tiempo saliendo con Akan Sabank, dio señales de matrimonio por primera vez. Ercel, que no había respondido antes a preguntas sobre el matrimonio, esta vez se rió y dijo, eso lo decido yo. Este también es un asunto privado. Se supo que la pareja le comentó a su círculo cercano que querían casarse, pero lo pospusieron por sus carreras. Se dice que la pareja ocasionalmente habla sobre la boda y el matrimonio. Mis queridos seguidores que tengan alguna idea sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Manténgase atento para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.